en los partners sobre todo de Azure, ¿cierto? Dicta la necesidad de estar muy certificados, conocer cada día más los productos de Azure, y es lo que vamos a intentar hacer en estas casi 6 sesiones de entrenamiento. A diferencia de lo que hicimos con AZ900, que es un poco más ligero, esa es la verdad, el contenido detrás de la Z104 es mucho más amplio. Yo diría que hay que estar preparado para usar los espacios aislados, ¿cierto? Para hacer ejercicio, estudiar, reforzar mucho más lo que van a ver hoy cada vez con nosotros en las sesiones. Entonces, para que vamos seteando esas expectativas, ¿ok? Entonces, yo les decía que es muy relevante, de hecho, para nosotros es una métrica, el tema de las certificaciones. Aquí pueden ver el nivel de certificación que Nexis como compañía tiene, estoy hablando de casi 116 certificaciones. Los ingenieros de preventa, que ustedes van a ver ahora en fotografías separados por cómputo, data y seguridad, tienen la, entre comillas, obligación de siempre estar por lo menos certificado a Z104, y es así el ejercicio. Obviamente hay algunos compañeros que están entrando y que están en ese proceso, pero para que vayan observando, hay especialidades también en los chicos, me incluyo también en el ejercicio, pero por ejemplo a nivel de cómputo pueden encontrar a Alex en Argentina, Daniel en Ecuador, Francisco en México, ¿cierto? David también en Ecuador, Colombia, Camilo, etcétera, Rafa, Sheila también en el ejercicio de compañeros que están especializados en todos los productos, pero con especial foco en migraciones de base de datos, en migraciones de máquinas virtuales, etcétera. Lo mismo ocurre a nivel de data, y ahí realmente me toca participar en el ejercicio de proyectos que involucren Big Data, migraciones de SQL, Machine Learning, etcétera. Bueno, aquí pueden ir visualizando seguramente a sus ingenieros de preventa en cada uno de los países. Y lo mismo con el team de seguridad, ¿cierto? Donde está el equipo de seguridad, que si se fijan, todos tienen algo en común, todos tienen el examen, perdón, de administración. Eso es lo que buscamos hoy día. Ese es el camino que empezamos a construir, ¿cierto? Junto a ustedes para lograr la obtención de la certificación AZ104 de administración. Entonces, vamos directo al ejercicio, ¿cierto? De cuál va a ser nuestra guía, que en este caso es el material oficial de Microsoft, ¿cierto? Ustedes van a encontrar en internet que hay infinidad de ¿cómo se llama?, de material, tanto en YouTube como en algunas páginas de exámenes o ejemplos de exámenes, para poder reforzar incluso el ejercicio. Si alguno tiene duda o consulta, puede convocar a su preventa en el país. No sé, por ejemplo, la gente que está en Colombia les puede escribir sin problema a Camilo, nosotros les podemos compartir mayores detalles con respecto a los distintos materiales de apoyo que existen, ¿ok? Entonces, como decía Camilito, la idea hoy día es que vamos a arrancar con el primer módulo. Aquí hay 6 módulos. Van a ver que en cada uno de los módulos van a interactuar con algún ingeniero de preventa, Darly, Fernando, Jesús, ¿cierto? Rafa, por ahí creo que también están organizados en el... Brian también en el ejercicio, y vamos a ir cubriendo cada uno de los módulos. Aquí algo importante. Aquellos que estuvieron con nosotros en el school de AZ900, ahí AZ900 eran solo 8 módulos, aproximadamente 6 ahora con la última customización. Aquí estamos hablando de que cada módulo o cada tópico que vamos a tocar, que hoy día, por ejemplo, yo voy a arrancar con ustedes con el tema de los requisitos previos de administración, que son muy, muy parecidos a lo que se veía en AZ900, por eso lo vamos a resolver probablemente en una hora. Va a ser el puntapié inicial de este ejercicio que la próxima semana estaríamos revisando, que es el tema de las identidades, el tema de almacenamiento, el tema de administración y entender bien la consola, etcétera, las configuraciones en redes y la supervisión en temas de copia de seguridad. Todos estos elementos, ¿cierto?, son parte del examen, ¿ok? Entonces no es para asustarlos, es para que tengamos, ¿cierto?, un contexto de que esta certificación es mucho más avanzada, de hecho está clasificada así, en comparación a la Z900, que es más bien fundamental, ¿ok? Ahora,
temas prácticos para aquellos que recién ingresan en este ecosistema, en este ejercicio que nosotros venimos ejecutando alrededor de obtener la certificación. Bueno, primero considerar que la adquisición de la certificación, el agendamiento, tiene un costo y ahí Camilito, ¿cierto?, junto con Sandra nos van a ayudar con una cantidad de voucher. Esa cantidad de voucher obviamente es limitada. Estoy viendo que tenemos más de 200 personas acá, no sé si podemos cubrir ese número. Por ende, es muy importante primero participar, firmar la lista que va a agregar Camilo y, bueno, obviamente a ganar puntitos extras en las preguntas que vamos a ir haciendo todos los preventas de hecho, con el mismo material. O sea, si ustedes se toman el tiempo, y de hecho le voy a copiar inmediatamente esta URL porque debiera ser su ruta de aprendizaje, ¿cierto? Si ustedes se toman el tiempo de adelantar materia y eventualmente encontrarse ¿cierto?, con la información previa a las charlas, genial. O sea, es como la universidad, es como el colegio, ¿cierto? Prepararnos antes viene muy bien. Bueno, como les decía, dependiendo del país, por ejemplo, en Colombia el precio son $80, en Bolivia mantienen los 80, en Chile creo que también son 80, en Argentina lo mismo, así que no debería haber mucha diferencia en ese ejercicio. Pero, insisto, recuerden que está la posibilidad del tema de los vouchers. Yo voy a hacer un par de preguntas, vamos a dejar anotada a la persona que responda lo más rápido posible por el chat, para no pelearnos porque somos muchos por micrófono, ¿cierto? Entonces, el que responda y se acierte en el ejercicio, bueno, eventualmente va a ganar un puntito extra al momento de seleccionar la cantidad de vouchers que tenemos disponibles, ¿ok? Entonces, es muy importante ese ejercicio. Otra cosa más bien administrativa para aquellos que no han rendido nunca un examen, cuando yo lo planifico, lo agendo, ¿cierto? Selecciono hora, día, ¿cierto?, etcétera. Y ese examen lo rindo desde mi casa, lo rindo desde un centro particular. La verdad es perdón, que justo me puse a leer el chat de ahí, que un amigo dice que en Perú es más barato. Genial. Ahora, me encantaría ir a darlo allá. Eh, Así que, bueno, obviamente va a depender del territorio. Eh, yo el examen lo aprobé hace un tiempo, así que lo tengo vigente, pero también hay un proceso ahí de revalidación. Muchos de los chicos han pasado por ese proceso. Los que estén también en esas condiciones y que son presentes en esta capacitación, a tener en cuenta validar cuándo corresponde, porque entiendo que también hay tiempos y plazos para que el costo sea menor, etcétera, ¿ok? Ahí haciendo atingente al comentario que hacía nuestro amigo de Perú. Para cerrar el tema administrativo, ya directo ir a los requisitos previos y empezar a conversar un poquito de la tecnología que vamos a empezar a analizar. Ponerles en mente a aquellos que no han dado nunca un examen, que vienen por primera vez a dar un examen en Microsoft, que va a tener que ser con un proctor. Ese proctor va a ser una persona que habla en inglés, ¿ok? A menos que ahora con la, entre comillas, vuelta a la oficina, etcétera, ustedes lo agenden en un centro que esté cerca de su casa, cerca de su oficina, donde ustedes quieran. Ahí lo más probable es que la persona que, entre comillas, los cuide, hable español y que les explique. De todas formas, el examen, entiendo que este Z104 está en inglés nomás, no sé si lo modernizaron. La Z900 lo pusieron en español, pero el 104, al menos yo lo di en inglés no hace mucho, no, perdón, hace un rato. Y eventualmente tendrían que enfrentarlo en inglés. Ya, eso es clave. Y se lo recomiendo también, porque van a ver que muchos componentes, muchas consultas tienen un contexto distinto en inglés que la traducción que se puede utilizar en español moderno, ¿ya? Entonces, a tener eso en mente. Ese día, cuando corresponda dar su examen, van a tener que tener su credencial, van a tener que tener su cámara activa, van a tener que estar en un lugar cerrado, ¿cierto? En una oficina cerrada donde les recomiendo no entre nadie, porque si entra, el proctor va a detectar y va a cortar el examen, ¿ok? Hay algunos que son más simpáticos, otros que son más pesados. En el tenor de los proctor, a mí me ha tocado dar N cantidad de certificaciones de IBM, de Microsoft, de Oracle, en las mismas condiciones, y he vivido de todo.
O sea, desde el proctor que me exigió tomar mi máquina, girar por toda la habitación para ver que no hubiera nadie ayudándome, hasta el que no me habló nada hasta que terminé mi examen. Entonces, les aseguro que mi recomendación es válida en el ejercicio de puerta cerrada. También me pasó que mi hijo entró a la habitación a hablarme y el proctor me preguntó quién era esa persona, tuve que explicarle, etcétera. Y además todo ese proceso se tiene que dar en inglés. ¿Okay? Entonces, aquellos que no estén muy familiarizados con inglés o se sientan incómodos, les recomiendo que den su examen mirando la cámara todo el tiempo, ¿cierto? Puerta cerrada, sin cuadros atrás ni nada, porque les va a preguntar que quiten todo eso, ¿cierto? Y que se sienten tranquilos en su escritorio, ojalá sin ninguna cosa, porque puede que les pida, y solamente su credencial y el teléfono guardado, porque también te preguntan dónde está el teléfono, si lo dejaste en un cajón, o etcétera. No, insisto, no quiero asustarlos, pero sobre todo para aquellos que están recién comenzando este concepto, creo que puede ser valioso el ejercicio, ¿ok? Bueno, sin más, empecemos a atacar los módulos porque tenemos harto por recorrer y el tiempo se hace escaso, ¿ok? Entonces, en el contexto de Microsoft Azure Administrator, ¿cierto? Hay 6 módulos que son los ya mencionados que vamos a ir cubriendo. Hoy día particularmente vamos a empezar con los requisitos previos del examen, que son, como les decía, básicamente conceptos relacionados más bien a lo que ya vimos con AZ900, ¿ya? Para aquellos que lo quieran ver en un video o los videos que hicimos de los distintos módulos, por favor, ahí le voy a pedir a mi amigo Camilo que nos ponga el YouTube directo aquí en el chat, o si no, después yo lo busco para dejarlo y empiecen a acceder a él sin problema. A los compañeros míos de preventa que están acá, Darly, el Fernando, que creo que los vi que estaban por acá, de Chile, de Ecuador, les pido por favor que me ayuden respondiendo a las consultas si salen consultas ahí en el chat para poder avanzar más con el contenido. ¿Ok? Este módulo en particular, el módulo de requisitos previos de administración de Azure, cubre todos estos aspectos de configuración de recursos, herramientas, etcétera. Lo vamos a ir viendo por partes, en este caso la descripción de los conceptos básicos, ¿ok? Insisto, esto va a ir creciendo, así que las próximas sesiones van a dar por sentado que todos estos conceptos que voy a ver aquí están de alguna forma asimilados y es importante que los revisemos, ¿cierto? Pero también que nos proyectemos a la lectura. Yo les recomendaría media hora todos los días, les aseguro que les va a hacer ¿cierto? ¿Cómo se llama? Una base de conocimientos bien interesante. Como estamos en confianza, me voy a tomar un segundo y les voy a mostrar cómo organizo yo mi existencia. Creo que esto también se los dije a los chicos. No sé si ahí están viendo el Teams. Si se fijan, mi calendario es sufrido, sobre todo estos días, pero yo pongo todos los días un espacio de entrenamiento para el DP. Estoy pensando en el DP de datos, ¿se fijan? Claro, a veces se me tocan con otras reuniones, etcétera, pero siempre lo hago una práctica y sí se los recomiendo. Si ustedes hacen una práctica del entrenamiento de la Z104, media hora, háblelo con sus jefaturas, obviamente, para no tener problemas en ese ejercicio, les aseguro que si son religiosos van a poder lograr el objetivo. ¿Okay? Religioso en el sentido de estudiar, por cierto, ahí yo no me meto, sí. No creo. Ok, veamos entonces los aspectos básicos de Azure a tener en consideración. De aquí, de hecho, vamos a sacar una pregunta al final, así que atentos en el ejercicio. Es bien simple, así que voy a ir por ir recorriéndolo lo antes posible. Si no alcanzamos a terminar porque son varios módulos, la idea es que, por supuesto, ustedes sigan desarrollando el concepto a posteriori para que cuando lleguen a la sesión siguiente vengan con ese conocimiento ya detectado. Entonces, ¿qué es Azure? Azure es una plataforma en nube, ¿cierto? Y vamos a ver que que tiene una serie de servicios clasificados por cómputo, almacenamiento, etcétera. Lo vamos a ir viendo, ¿cierto? Con varias características, como por ejemplo, no solo de procesamiento, de redes, de virtualización, de base de datos, sino que de proyectos que, recuerdo, Microsoft habla como de top de línea, de vanguardia, temas de IoT, Machine Learning, ¿cierto? Temas de soporte a blockchain, con tecnologías
IaaS, PaaS, SaaS, DaaS, FUN, etcétera. Diría yo, lo último en arquitecturas de software relacionadas a contenedores o informática sin servicio, etcétera, etcétera. Y vamos a ir viendo con nombre y apellido cada una de las funcionalidades, ¿ok? A ver, perdón. Voy a estar mirando aquí el chat por si acaso. Ok, vamos bien. Listo. Cualquier cosa ahí le pido al equipazo que me escriba si se pierde en algún momento la información o algo por el estilo. ¿Ok? Mire, aquí hay lo que les decía Camilo. Eventualmente es muy recomendable que vean el AZ900. Insisto, es bien sencillo y ahora vamos a hacer como un refresh de todo. Así que no se preocupen por eso, pero insisto, si quieren ver el video, véanlo porque les va a sumar. Seguro no les va a restar. ¿Ok? Entonces, primero, ¿alguna vez se ha preguntado qué es la informática en la nube? Bueno, estoy seguro que todos los presentes lo han hecho y saben que hoy día el ejercicio en la nube reduce costos, permite generar eficiencia en infraestructura, que son estos procesos, nos permite escalabilidad, ¿ya? ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque son preguntas que salen, ¿ya? Yo, como ya les dije, tuve la suerte de rendir el examen y aprobarlo y recuerdo algunas de las preguntas que me salieron. Y si bien hay unas muy técnicas, también hay una de este corte. ¿Okay? ¿Por qué debería migrar a la nube? Bueno, obviamente por las instancias de cómo está el mundo, agilizar, ¿cierto?, la informática, versiones de software que son parchadas por el vendor. O sea, si ustedes tienen un Platform as a Service, por ejemplo, de una base de datos SQL Server, el ejercicio de usar Platform as a Service, el parchado, el bloqueo, ¿cierto?, de temas de seguridad, etcétera, etcétera, se hace mucho más sencilla porque se encarga Azure, ¿ok? Entonces, versus tener a lo mejor una máquina virtual, que sería una arquitectura IaaS con una SQL en donde ustedes tendrían que gestionarlo. Ahora, hay ventajas y desventajas de eso, vamos a ir desmembrando todas esas conversaciones. A veces, en algunos casos, me conviene tener por mi arquitectura de software actual IaaS, porque me permite a lo mejor traer sistemas antiguos, legados, con PLSQL antiguo, etcétera, versus una base de datos que está actualizada, que está en los últimos releases, con funcionalidades, etcétera. Entonces, hay que hacer un equilibrio entre esas dos alternativas. De hecho, existen alternativas intermedias, como instancias dedicadas, como SQL, ¿cierto?, como les decía, en PaaS, etcétera. ¿Ok? Entonces, es importante ese ejercicio, a tenerlo en cuenta. Algunas de las cosas que son destacables, ¿cierto?, dentro del ejercicio, bueno, obviamente que podemos tener grupos casi ilimitados de componentes. Vamos a ver hoy día en esta conversación cuál es la estructura lógica dentro del Tenant, las suscripciones, los grupos de recursos, etcétera, etcétera. Pero ahí hay un límite, obviamente, como 10.000, pero no creo que nunca nadie va a ocupar tantos recursos en Azure en el ejercicio. Bueno, lo que Azure ofrece básicamente crecer rápidamente, ¿cierto? Generar ambientes híbridos. Azure tiene una funcionalidad que enganchado con Azure Stack, por ejemplo, les permitiría a ustedes a un Azure Stack que podría estar en cualquier máquina, Lenovo, HP, da lo mismo, ¿cierto? No es un appliance. Una conexión directa con la nube para poder hacer procesamiento, ¿cierto?, de datos, de información en un ambiente casi como una nube privada creada a partir de esta arquitectura híbrida. Y obviamente un componente público, que sería el de Azure, cuando yo necesito desbordar, cuando yo necesito eventualmente, ¿cierto?, crecer hacia el clúster en la nube. Bueno, es una muy buena alternativa y eso Azure lo provee con distintas herramientas. Vamos a ir viendo con canales seguros, con VPN, con ExpressRoute, ¿cierto?, con la posibilidad, ¿cierto?, de establecer una línea de comunicación directa entre ese equipo y Azure en los data centers. Todo eso lo vamos a ir desmembrando de alguna forma. ¿Qué puedo hacer con Azure? Bueno, infinidad de elementos. Ahí la imaginación es el límite. Como les decía, vamos desde servicios cognitivos como Visual Recognition, Test Analyzer, etcétera, hasta la clásica máquina virtual con su disco atachado, ¿cierto? Y el bandwidth clásico, etcétera. Entonces, la verdad es que hay
el límite es el cielo, ¿no? Se podría decir. Hay varias formas de administrarlo, también lo van a ver seguramente con los chicos, porque en este módulo particular es como bien general, pero Azure provee un portal, aquellos que están familiarizados con Azure seguro ya lo han enfrentado, tengo aquí un par de tenants que podríamos ver de hecho, en donde uno puede hacer el aprovisionamiento, yo también podría a través de PowerShell crear cierto aprovisionamiento, crear una máquina, etcétera. Puedo hacerlo desde mi máquina Red Hat, por ejemplo, utilizando SSH, conectado, ¿cierto? O instalando el agente de PowerShell. O sea, la verdad es que hay infinidad de formas de hacerlo. Yo diría que una de las formas más utilizadas y también más recomendables es utilizando el portal. ¿Ok? Y aquí aparecen conceptos muy importantes, como son las suscripciones y los grupos de recursos. ¿Ok? Insisto, esta es una generalidad, pero también es clave dentro de los pasos que van a seguir. También es importante destacar el tema del Azure Marketplace. Dentro del mismo portal está disponible y van a ver que hay imágenes de distintos vendors que nos pueden ayudar. Por ejemplo, un Red Hat. Si yo necesito tener una máquina virtual con un Red Hat Enterprise Linux ya configurado, suscrito, etcétera, etcétera, yo puedo tomar esa imagen. Lo mismo con otros componentes como un Workspace, por ejemplo, un Alfresco. Creo que hay como 8000 soluciones de distintas marcas y de partners, de hecho, disponibles, claro. 8000, ¿ven? Igual eso debe ser al texto cuando se escribió esto, probablemente hoy día deben haber muchas más. Esas soluciones que pueden ser de distinto índole, yo simplemente los puedo tomar. Pregunta, ¿hay algo más que SAS y PaaS? Sí, mi amigo, hay IaaS, hay SAS con X, que sería, hay CaaS, por ejemplo, con contenedores as a service, hay una serie de otras disponibilidades, el FAN, que es Function as a Service. Bien, de hecho, como son tantas cosas, voy a bloquear aquí el chat porque me entusiasmo mirando para allá que están escribiendo y no voy a seguir avanzando. Así que ahí les encargo de darle, Brian, Feña, ir respondiendo, por favor. Ok, entonces aquí hay varios videitos que les van a permitir ir analizando y entrando en cada uno de los servicios. Ahora yo voy a hacer un drill down sobre ellos. Miren, este es un approach de arquitectura de distintos componentes, tanto de procesamiento, almacenamiento, networking, de nube híbrida, como lo conversamos, datos, plataformas de aplicaciones, etcétera, etcétera. Toda una suite de seguridad a nivel de almacenamiento de llave, con el Key Value, por ejemplo, un Active Directory para la gestión y administración. Aquí podemos estar fácil 1 hora o 2. Entonces, vamos a ir mirando los servicios más comunes para que lo tengan en mente y eventualmente su clasificación. Hablemos de clasificación en componentes que están por proceso, por redes, almacenamiento, base de datos. Base de datos, porque no solo tenemos SQL en la oferta y en sus distintos sabores que estuvimos conversando y con sus distintos tipos de modalidades, que yo lo puedo suscribir por vCore, lo puedo suscribir por DTU, lo puedo suscribir con máquina instancia dedicada, etcétera, etcétera, sino que también base de datos como MariaDB, MySQL, Postgres con Hyperscala, etcétera. Incluso hay algunas versiones que también permiten tener Oracle, etcétera. En la mayoría de los vendors como Oracle, DB2, de IBM, mi recomendación es usar infraestructura como servicio, buscando homologar los ambientes. Bueno, la verdad es que ahí se puede jugar con varias alternativas, ¿ok? Por supuesto, macrodatos, toda una vertical de DevOps, que creo que eso lo debería tocar Daniel, que es nuestro experto en DevOps en la región, ¿cierto? Inteligencia artificial, donde seguramente se van a encontrar con Brian, que también es especialista certificado. Entonces, van a ver que cada uno de estos componentes que están hoy día de forma macro, lo vamos a ir desmembrando en la conversación de los siguientes módulos. Creo que el de identificación y redes asociado a Active Directory, asociado a las políticas de seguridad, patrones, políticas, seguridad con el 100, Sentinel, etcétera, son los que, si no estoy mal, vienen a continuación de esta charla y creo que lo va a dar Darly. De hecho, uno de los chicos que más especializado está en el ejercicio nuestro con certificado arquitecto y, bueno, y seguridad también. Entonces, algunas funciones o servicios disponibles, el de Virtual Machine, sin lugar a duda el más clásico, ¿cierto? Para generar máquinas virtuales,
el Virtual Machine con escalamiento, ¿cierto? Que nos permite crear clústeres de escalamiento en máquinas dependiendo ciertas características, el servicio asociado a procesamiento de Kubernetes, ¿cierto? Azure propone un tipo de procesamiento utilizando Kubernetes. También pueden usar OpenShift, ¿cierto? También podrían usar CRI-O, Docker, etcétera, sin problemas en versiones IaaS. Estoy hablando de servicios que ya vienen disponibilizados. Si ven aquí no aparece Azure OpenShift, que es lo que se conoce como ROSA, ¿cierto? Pero es un servicio que está disponible para aquellos que están familiarizados con ese mundo. Azure Batch, ¿cierto? Para ejecución, ¿cierto? De procesos en paralelo. Azure Function, que es muy interesante. Hoy día hay mucho alrededor de esto, la informática sin servidor. Ya nadie está preocupado de la máquina, de hecho, con esto nadie está preocupado de la máquina, nadie está preocupado del servidor de aplicaciones. Lo único que me interesa es programar. Incluso antiguamente, para aquellos que sean del mundo Java, del cual yo vengo, ¿cierto? Que me preocupaba la Java Virtual Machine, que el Garbage Collection, que la, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso hoy día desaparece. Me olvido de todo ese aprovisionamiento, me olvido de la administración del servidor de aplicaciones, sus configuraciones, y yo solo programo y dejo el código en este tiempo de ejecución que es un runtime. No solo puede ser Java, puede ser Python, puede ser .NET, etcétera, etcétera. Y estas funciones son llamadas vía API REST y pueden ser invocadas desde distintos sistemas. O sea que puedo hacer una orquestación de funciones muy interesante a partir de eso. ¿Okay? En el tema de redes, obviamente nuestras clásicas Virtual Network, los balanceadores de carga, los gateways de aplicaciones, componentes de WAF, por ejemplo, Express Route para acelerar, ¿cierto? La verdad es que hay aquí, o el clásico Content Delivery Network, que son algunos de los servicios que más utilizamos. Lo mismo con el DNS. Me siento como un poquito mal porque no los puedo mencionar a todos, pero la verdad es que hay una serie de software disponibles a través de la administración de redes que están disponibles en Azure y que son componentes que, si bien tienen sus certificaciones específicas de redes, de arquitectura de datos, etcétera, en este caso, en el pilar de administración, que yo diría que es probablemente el más cross de Azure, solo comparable con el 305, que es ahora el examen de arquitectura, ¿cierto? Podemos ver y analizar en su contexto general, ¿ok? Bueno, a nivel de almacenamiento, las distintas cuentas de almacenamiento que existen, los distintos formatos, el clásico Blob Storage para almacenamiento de grandes cantidades de datos, QStorage, que a lo mejor no es muy mencionado, pero sí cae la lógica esta de programación de publicación y suscriptor, en donde yo voy encolando tal cual, por ejemplo, ocurre con la impresora en nuestras máquinas, ¿cierto? Ahora puedo usar una cola de datos para crear distintos sistemas de almacenamiento. Para aquellos que están familiarizados con este mundo, muy parecido a lo que se hace con Kafka, a lo que se hace con IBM MQ, etcétera, ¿ok? Yo puedo utilizar esa lógica, pero a nivel de almacenamiento de storage. Lo mismo para el File Storage, que es el clásico gestor de archivos que tenemos, ¿cierto? Que vemos, hacemos doble clic, los que ocupan Microsoft con C y todas esas cosas, ¿cierto? Y los que usamos Red Hat o los que usamos Linux con el root y las cadenas del home de nuestro sistema. El Table Storage, que es una forma de almacenamiento de tablas no relacional, ojo, no relacional, eso es muy importante, en donde yo puedo crear estructuras de datos almacenados a través de una ID. No es una base de datos, ojo, es un sistema que nos permite hacer almacenamiento con una cierta estructura. Algunos más puristas hablan de semiestructurado, ¿cierto? Para poder hacer acceso a la información de forma mucho más rápida y segura. Obviamente aplica a ciertos negocios y eventualmente es necesario hacer un análisis. Lo mismo para el tema de móvil, para desarrollo en el backend, ¿cierto? No importa el frontend, sea iOS, sea Android, sea Windows, lo que sea, servicios disponibles de integración de datos, etcétera, etcétera, ¿ya? Para poder hacer rápidas conexiones y evitar todas las problemáticas que significan el desarrollo móvil, ¿ok? Por otro lado, base de datos muy, muy importante dentro de, ¿cierto?, el quehacer de Azure. En distintos sabores, ya la mencionaba SQL, ¿cierto?, que ni siquiera me voy a detener en ese ejercicio, pero sí, por ejemplo, Cosmos, que es una base de datos distribuida globalmente, no SQL,
para aquellos que están en este mundo de datos, algo así como MongoDB, ¿cierto? Cassandra, en ese estilo. Desarrollo mucho de formato JSON en el ejercicio de almacenar datos no estructurados, pero con una característica de distribución global. Lo voy a ser honesto, no es que sea muy barato, obviamente, porque pero es un servicio que la gente utiliza mucho y tiene distintos estándares, ¿cierto? Y escalafones que se pueden utilizar. ¿Para qué? Para replicar la data en georreferencia en todo el mundo, en una base de datos con esas características. Ya las mencionadas opciones, ¿cierto? Disponibles de MySQL, de Postgres, la SQL en Virtual Machine, Synapse, que particularmente es uno de mis productos preferidos porque es un approach que tiene Azure alrededor de, bueno, obviamente porque me gusta mucho el tema de data, pero una implementación bien particular donde se combina el mundo de modelos relacionales y modelos no relacionales, con pool SQL y con pool no SQL basado en Spark, con información de Big Data en memoria, ¿cierto?, que puede utilizarse. Ojo, ¿por qué estoy haciendo todo este proceso? Porque en las preguntas del examen probablemente le van a aparecer mucha información alrededor de consultas, como por ejemplo sobre el producto, y es importante que tengan eso en mente. ¿Okay? Bueno, y hay otras versiones de base de datos. Lo mismo para el tema web, para la exposición de API, el App Service clásico, ¿cierto? Para poder crear distintos espacios de runtime. Yo puedo aquí crear un App Service en el contexto de un Node.js, de un JBoss, de un Internet Information Server para correr aplicaciones que estén en Java, en .NET, en Python, en lo que yo quiera. ¿Okay? En el mundo de IoT, bueno, aquí algunos de los más destacables, el Azure IoT Hubs, que nos permite, ¿cierto?, recibir información de sensores, clasificarlo y hacer una especie de gateway entre los distintos sensores. Generalmente enganchado mucho a lo que es streaming para actuar sobre el componente en caso de los tiempos reales o simplemente como un gateway de consolidación de la mensajería, de los sensores, sea vía protocolo MQTT, sea JSON, byte que son transformados, ¿cierto?, en los gateways y van siendo encolados. Uno puede establecer ahí 7 días, por ejemplo, de encolamiento. No sale muy barato, pero es una opción. Yo lo he utilizado varias veces con algunos partners, ¿cierto? Y estamos almacenando un día y con eso tenemos de más, porque analizan el dato en near real time, ¿cierto? Pegándole a un Power BI o a un Time Series, que son elementos de visualización del mismo Azure. A nivel de macrodatos, bueno, obviamente el tema de el Synapse, porque el Synapse primero tiene un approach sobre terabyte. Cuando ustedes me preguntan, oye, Alexis, ¿qué hacemos? Tengo 3 teras de información, estoy en un SQL, ¿me conviene ir a un Synapse? Y bueno, depende de lo que vas a utilizar. En líneas generales, el criterio es cuando yo tengo 4 terabytes, porque ese es como el límite de la SQL, entre comillas. Mi recomendación es que ya estás haciendo Big Data o macrodatos y buscar un pool SQL dedicado en Synapse es una buena solución. Y, por supuesto, la idea es que tener un approach de futuro para entender si vamos a utilizar datos no SQL también, porque ¿para qué voy a tener una plataforma que además me permite hacer pipeline de integración, ETL, etcétera, transformaciones, si eso no va a estar dentro de la ecuación? Entonces, ahí hay un criterio de búsqueda. Lo mismo con el tema de HD Insight y el Databricks, que son de alguna forma implementaciones, una de Hadoop, ¿cierto? El clásica manera de manejar Big Data, ¿cierto? Y otra de Hadoop, pero ahora con un componente en memoria, que es Spark, ¿ya? Con Spark, con Apache Spark, yo puedo llevar la data a memoria y hacerla mucho más rápido el procesamiento, ¿ok? Vamos avanzando lento pero inseguro. La verdad es que hay harto contenido, entonces la idea es que podamos revisar lo más posible. Con respecto a la inteligencia artificial, bueno, hay componentes bien interesantes, no solo la suite de Cortana, que se llamaba antiguamente, que ahora se llama Cognitive Service, que para visión, voz, cierto procesamiento de lenguaje natural, sino que también los componentes detrás de los demonios de Machine Learning asociados a, por ejemplo, Azure Machine Learning Studio, donde yo puedo construir modelos matemáticos, ¿cierto? Donde yo puedo eventualmente hacer pruebas, eventualmente trabajar con Python, con R, con el sistema que a mí me guste, el lenguaje que a mí me guste, el framework que a mí me guste, y utilizar todas las ventajas de los modelos ya predefinidos. Segmentación, decantación, ayer aprendí también uno que ocupan para hacer, ¿cómo le llaman? Reducción de los datos.
ellos extrapolan la información del comportamiento y la extrapolan en una sola entidad. La verdad es que me llamó mucho la atención porque no me imaginaba cómo trabajar ese algoritmo. Ahí hay un mundo muy interesante alrededor de todo lo que es Machine Learning, ¿okay? Lo de DevOps, que ya les mencionaba, herramientas de DevOps desde un GitHub hasta repositorios para manejar el control, etcétera. Ahí seguramente Daniel de Ecuador nos va a estar dando una charla al respecto, del experto en ese tema. ¿Okay? Avancemos para que por lo menos lleguemos al cierre de esta unidad. ¿Okay? Bueno, les decía que en Azure, cuando yo creo en el tenant, ¿cierto? Una estructura de componentes, tengo que pensar que la cuenta de Azure puede tener múltiples suscripciones. Hay clientes que tienen suscripciones por sus clientes internos. En los casos de los ISV, por supuesto, lo hacen así. Hay el concepto de grupos de administración, que también lo vamos a tocar, pero una mirada un poco más simple es suscripciones, grupos de recursos, que es una unidad lógica de administración, en donde yo puedo poner bases de datos, puedo poner servidores de aplicaciones, puedo poner máquinas virtuales, networking, etcétera, o un function, por ejemplo, ¿ok? O eventualmente, dependiendo de ese grupo de recursos, ustedes pueden gestionarlo y mincharlo como quieran, o sea, dejar recursos en un lado, todos los recursos de base de datos o todos los recursos asociados a producción. Hay muchos approaches que pueden darle. Para crear una cuenta de Azure lo voy a pasar súper rápido, pero sí les recomiendo hacerlo. Hay una serie, creo que son 25 servicios totalmente gratuitos. Lo único que tienen que hacer es registrarse, ponerle una tarjeta de crédito, mandarme una transferencia a mí de $100. No, mentira. Es solo para la identificación la tarjeta de crédito, no les van a hacer ningún cargo y con eso van a poder empezar a trabajar en el tenant sin ningún problema. Al principio también les dan $200 para poder trabajar sobre los componentes que hay ahí, con obviamente la carga que corresponda. Entonces les recomiendo mucho utilizar, mira, son 25. Pueden usarlo por 30 días y la idea es que puedan explorar un poquito más. Hay cuentas de estudiantes, etcétera, pero no voy a entrar ahí porque si no se me va a comer todo el tiempo en ese ejercicio. Aquí en el caso de estudio, para los que quieran leer, les proponen un ejercicio con una compañía ficticia. La verdad es que lo hace un poquito más amable, la verdad, pero no tiene muchos detalles porque en realidad los puntos los pueden combatir sin problema. Entonces, miren, lean la primera pregunta y vamos a hacer la primera persona que responda aquí en el chat, le vamos a dar un puntito extra. ¿Verdadero o falso? Antes de poder usar los recursos de Azure, ¿tienen que comprar una cuenta de Azure? ¿Verdadero o falso? ¿Quién responde primero? Falso, dice Leila, falso, ya le ganó falso. Ok, vamos a hacerlo así, con la segunda ahora. No respondan más, por favor, ya de verdadero y falso, porque fueron buenos. Les ganó Leila. Voy a poner ahí un estratégico corte. Y vamos con la segunda. ¿Quién responde primero? ¿Qué significa informática en la nube? 1, 2 y 3, para que sea más rápido. Entrega servicios informáticos a través de Internet, configura su propio centro de datos, usar Internet. ¿Quién dijo número 1? Ok, ya. Listo. Ahora, a ver si me queda ahí. Ya, vamos a dejarlo hasta ahí nomás porque si no después se me va a complicar si les vuelvo a hacer 1, 2, 3 para saber quién respondió la tercera. ¿Okay? Entonces, veámoslo entre todos. Antes de poder usar los recursos de Azure, ¿tengo que comprar una cuenta de Azure? Falso, dijeron primero. ¿Qué significa informática en la nube? Da lo mismo lo que responda porque en realidad después vamos a ver los resultados. Dijeron entregar servicios a través de informática, la mayoría. ¿Cuáles de los siguientes no es una característica de la informática en la nube? Innovación más rápida, grupos limitados de servicio, reconocimiento de voz y otros servicios cognitivos. Voy a marcar esa por decir algo, ¿no? Entonces, correcto, todas las respuestas que hicieron, así que las personas que se registraron, por orden, voy a separar 2 y ya tienen un puntito extra, ¿ok? Ahora ya los que no contestaron fueron buenos, ¿no? ¿Ok? Ya, bueno, hemos cubierto inicialmente el primer tópico, mírenme, el primer tópico del primer módulo asociado a la descripción de conceptos básicos. ¿Ok? Vamos a intentar avanzar en el otro ejercicio, por eso les digo que es tan importante la lectura.
Aquí voy a tratar de avanzar, estos dos son más cortitos, la idea es que por lo menos terminemos esto el día de hoy. Los conceptos fundamentales de nube, relacionados a los distintos modelos de nube, insisto, ¿por qué voy a ir aquí? Porque es importante tener esta base para toda la conversación que van a tener, nube pública, nube privada, nube híbrida. Aquí ya todos reconocemos que es una nube pública, miramos a Azure, miramos a AWS, Google, etcétera, ¿cierto? Donde los recursos están de alguna forma proveídos por un vendor, etcétera. Ahora, esto suele crear ciertas consultas. Una nube privada consta de recursos informáticos que son determinados por el usuario de una empresa u organización de uso exclusiva. Una nube privada puede estar ubicada físicamente en centros de datos locales, entornos locales y de organizaciones hospedadas en proveedores de servicios de terceros. Aquí. Ese concepto lo voy a explicar bien. Ustedes podrían tener una nube privada, por ejemplo, construida con OpenStack, construida con su infraestructura, construida con un Azure Stack, por ejemplo, en su propio data center, pero también lo podrían hacer en un data center de un tercero. Si ese tercero les provee a ustedes networking, procesamiento, almacenamiento, etcétera, en un ambiente aislado, esa es su nube privada, ¿ok? Ahora, ¿barato no es? Claro que no es barato, pero es un concepto que de repente se enreda mucho y creo que hay una pregunta relacionada a esto, ¿ok? Entonces, la nube híbrida es la combinación de ambos. Mi nube privada, para hacerlo más fácil, pensemos que tenemos nuestro data center aquí al ladito en nuestra casa, ¿cierto? En nuestra oficina, en un data center propio, con refrigeración, etcétera. Y la nube pública que está en la nube de Azure volando en el universo galáctico, en las distintas regiones, que quiero ver eso sí o sí hoy día. Entonces, ahí puedo generar esta comunicación entre nubes, ¿cierto? Y puedo generar un ambiente híbrido, eso es importante. Como decía, aquí hay varias comparaciones con respecto a los modelos de nube híbrida que les recomiendo leer porque quiero avanzar en el tiempo, que veo que tengo 9 minutos, pero quiero introducir conceptos como los siguientes. ¿Cuáles son las ventajas? Alta disponibilidad, escalabilidad, elasticidad, porque puedo crecer y decrecer, distribución geográfica, recuperación ante desastres, ¿ya? Que es lo que les digo con respecto a las regiones, que es para donde me dirijo ahora, ¿ok? Voy a hacer un poquito caso omiso en los temas de los CAPEX y los OPEX, que también es importante porque al menos a mí me salió la pregunta de los CAPEX y los OPEX, que tener bien en cuenta con respecto al tipo de inversión, ¿ok? Pero eso lo pueden leer y estoy seguro que lo van a encontrar rápidamente. Lo mismo con los temas de IaaS, vi que había una pregunta de cuáles eran las características, infraestructura como servicio, plataforma como servicio, software como servicio, y hay varias otras. Estas son las líneas base, pero como les decía, hay container as a service, backup as a service, hay function as a service, la verdad es que hay varias características. Y aquí están las ventajas y desventajas. En el examen no aparece eso, la verdad es bien sencillo en el ejercicio, pero sí les recomiendo para aquellos que están empezando, que no vieron a Z900, revisar y entender bien a qué se refiere cada una de estas versiones, porque se van a encontrar con muchas de ellas, ¿ok? Voy a saltar preguntas y respuestas para ir a buscar el módulo el primer módulo, ¿cierto? Voy a ir para atrás. De a poco se van a ir familiarizando, entre comillas, con esta cosa, porque la verdad es que cuesta un poquito al principio, pero esto me interesa sobremanera conversarlo hoy día, que tiene que ver con los grupos de recursos, zonas de disponibilidad. De alguna forma ya lo hablamos, ¿cierto? Yo les dije que había un concepto de grupos de administración. Un grupo de administración es una perspectiva un poco más arriba que incluso las suscripciones. Yo puedo establecer un grupo de administración. Por ejemplo, cuando dentro de mi organización tengo diferentes equipos de desarrollo, diferentes clientes. No, se ve la pantalla nomás, José. Estoy trabajando sobre la PPT, sobre el, digamos, el material del examen, que lo alcancé a ver ahí en el chat, mi amigo. ¿Okay? De hecho, insisto, es recomendable que ustedes hagan este proceso y vayan obteniendo estos batches que están ahí arribita. En la medida que yo voy leyendo, voy avanzando para que lo tengan en cuenta. ¿Okay? Entonces, el grupo de administración les decía que es una forma de gestionar nuestro tenant en Azure, nuestra cuenta en Azure, con distintos roles y permisos, autorizaciones. ¿A qué me refiero con eso? Yo podría crear un grupo de recursos que, por ejemplo, se limite a crear recursos solo en Europa.
otro que solo utilice la geografía detrás de Estados Unidos, otro que solo utilice o tenga posibilidad de crear máquinas virtuales, que no tenga permisos para nada más. Entonces, como las suscripciones son, entre comillas, la forma que tengo para separar mis clientes, mis recursos, el grupo de recursos administrados es una forma de ir un poquito más arriba para una generalidad. Valga la redundancia, en general siempre usamos un grupo de recursos y nosotros jugamos con el ejercicio de dar permisos a los diferentes usuarios a través del Active Directory, pero bueno, está esa posibilidad. Algo que les mencionaba que era importante comprender tanto para la Z900, para lo que lo quieran dar, como para el 104, es entender lo que corresponde a las regiones de Azure, la zona de disponibilidad y los pares de regiones. Es sencillo, pero de repente genera cierta confusión. Por definición, una región es una zona geográfica del planeta que contiene al menos un centro de datos, por ejemplo, en el caso de Brasil, ¿okay? Pero una región podría estar, por ejemplo, al oeste de Estados Unidos, en donde hay 3, 4, generalmente 3 data centers que están separados por una cierta cantidad de kilómetros, ¿ok? Esa cierta cantidad de kilómetros conecta a esos data centers por fibra oscura, ¿cierto? Para crear lo que conocemos como zona de disponibilidad, que es importante comprender. Entonces, dentro de una región, yo puedo tener una zona de disponibilidad, que es un data center físico, separado por, no sé si son 100 o 200 kilómetros, a ver si los chiquillos me ayudan, porque ya la memoria me falla, estoy viejito. Que con fibra oscura están, ¿cierto?, asegurados en el ejercicio de hacer réplicas de información. Obviamente hay un costo cuando yo determino que el servicio que voy a desplegar, ¿cierto?, tenga redundancia en zona de disponibilidad. Hay algunos que tienen, gracias a Aaron, hay algunos que tienen y eventualmente la posibilidad de hacer este ejercicio y hay otros que no lo tienen. Así que a revisar bien ese aspecto, ¿ok? Entonces, volviendo al tema, estoy en una zona, vamos a suponer el oeste de Estados Unidos, con 3 data centers que hacen replicación de datos, etcétera. ¿Qué pasa si esa zona o eventualmente el oeste de Estados Unidos, ahora que lamentablemente puede ser verdad, le cae un misil ruso, y Dios lo quiera? Desaparecen todos estos data centers, con todo lo que eso implica. O un desastre natural, no sé, Armagedón, cualquier cosa. Esperemos, Dios quiera, nunca ocurra y que eso evolucione bien, ¿cierto? Pero si llegara a ocurrir, nosotros necesitamos tener un respaldo a nivel de la región. Por eso existe el concepto de regiones pareadas o pares de regiones en español. Eso significa que en las regiones separadas también geográficamente a más de 500 kilómetros de distancia, existe una conexión que obviamente se encarga Azure de hacer, que generalmente están oceánicas, ¿cierto? En donde, por ejemplo, el oeste de Estados Unidos está pareada con el este de Estados Unidos, ¿ok? De alguna forma, generando una alta disponibilidad, ¿cierto?, al concepto de los data centers, por las eventuales situaciones que pudieran ocurrir, ¿ok? Entonces, tenía mucho interés de que manejaran eso, porque les va a salir sí o sí, yo creo, una pregunta. La verdad es que hay un random de preguntas alrededor, pero es importante comprenderlo. Y por último, para ir cerrando, vamos a ver lo que corresponde a recursos, grupos de recursos, agrupaciones lógicas, ¿cierto? Yo puedo en un grupo de recursos crear, como les decía, lo que yo necesite, una máquina virtual, un app service, etcétera, una red, puedo eventualmente hacer la agrupación lógica que más me interese. Aquí también creo que se los comenté, utilizando el Azure Resource Manager. Tengo varias formas de crear esos recursos, varias formas de definir las suscripciones, etcétera. Las más populares son el uso del portal y ahí de hecho los invito a crear una cuenta porque además de que vamos a ir viendo en la medida que avancemos los módulos que hay ambientes de aislados, ¿cierto? Para poder crear los ejercicios que vamos a ir viendo en el curso. También es conveniente que se vayan familiarizando un poquito más, ¿cierto?, con Azure, y qué mejor que teniendo un portal abierto con $200 gratis para poder utilizar y
considerar también, por supuesto, los 25 recursos que son un app service. Hay base de datos, son ligeras, obviamente, es todo simple de usar, pero les va a permitir hacer la gestión y administración, interactuar, por ejemplo, con ella desde PowerShell, desde Clip, o vía API, ¿cierto? O utilizando el SDK, que son los componentes que ocupa PowerShell, para poder darle órdenes, hacer revisiones, crear máquinas, correr script, etcétera, etcétera. Ok, ya estoy, al menos aquí en Chile, ya son las 1, entonces ya estoy recontrapasado, como siempre. Voy a mirar un poquito las preguntas, si es que hay alguna que se haya quedado. ¿Cómo se llama el antecesor del Azure Resource Management, ARM? Ah, eso, tú te refieres al que había cuando teníamos ¿cierto? El Azure Classic. Ah, bueno, ahí te respondieron en el Admin Center. También hemos enfrentado varias veces esa situación con clientes que no están en ARM, que vienen del anterior Azure, y hay procesos de migración. Yo creo que eso es lo más destacable a mencionar en ese ejercicio. Probablemente refactorización, transformación de los servicios, porque hay algunas cosas que se pueden migrar y otras que definitivamente no se pueden. Así que ese antecedente. Perdón, me quedé medio leyendo. Se están viendo los repasos del AZ900. Perfecto. Ahí dejaron la URL. Veo varias preguntas. Sé que ya estoy medio pasado en el tiempo. Entonces, les propongo lo siguiente. Las consultas las voy a ir mirando durante el día. Les voy respondiendo. Está la URL, está el YouTube. La certificación es la AZ104, mi amigo Adrián. Hoy día el módulo 1 cubre aspectos básicos, así que por eso te puede ser familiar a la Z900, pero la próxima semana empezamos con los módulos de administración, mucho más relacionados a Z900. Es el roadmap que tiene el examen y por eso lo seguimos así. ¿Okay? Hoy día igual nos faltó su resto para poder completar los 6 módulos, de hecho creo que vi 1 o 2, pero en el siguiente, que son 8, ¿ya? Vamos a tratar de avanzar en las líneas generales, porque insisto, aquí hay, de hecho se supone que Microsoft te indica más o menos cuánto tiempo deberías estudiar, y aquí no aparece. Antes, a ver si está cargándose, no sé. Antes había una Sin embargo, Alexis, dentro del formulario que nosotros ponemos de asistencia, que justamente les voy a compartir un código QR, listo, para que lo vayamos visualizando, las personas que tienen su dispositivo lo pueden ir escaneando. Eh, podemos, podemos entrar, allí registramos nuestra asistencia y también podemos proponer las preguntas que nos hayan quedado de el Genial. módulo, y si quieren adicionalmente pueden también formularnos unas preguntas en el momento que lo deseen, ¿no? Si revisan el Learning Pad y tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden volver al formulario, nos llega la actualización de la pregunta y las estaremos respondiendo vía correo electrónico, ¿listo? Perfecto. Eh, entonces, bueno, nuevamente agradecer la asistencia de todos ustedes, la asistencia tuya, Alexis, con todo este conocimiento que nos brindaste hoy, y abierta la invitación a todos para que sigan participando en esta iniciativa. Genial, Camilo. Gracias a ustedes y ahora primero voy a verificar los que respondieron bien al principio para darles esos puntitos extra y vamos a ir respondiendo. Gracias, Fernando, por la colaboración. Veo que respondiste varias consultas. Mi amigo también, Fernando, nos va a acompañar. Creo que la próxima semana te toca a ti. Así que ahí hacemos cambiazo. Yo te ayudo con las preguntas. Hay una manito levantada por ahí, parece. No sé si estamos en condiciones de abrir el micrófono a Don Wilder o... A ver si yo puedo. Parece que no puedo. Ah, no, bajó la mano, mi amigo. Listo, Camilito, que tengan buen día y estamos al contacto porque esto empieza hoy día nomás y vamos a estar varias semanas en el ejercicio. Perfecto, AZ900, Alexis. es importante tener en mente. AZ104, perdón. Base AZ900. Módulo Va a 1 ser hoy día, que vi que está la preguntita por ahí. Cariño a todos, que estén perfecto. bien. Listo, muchísimas gracias, Alexis. A todos nuestros participantes, muchas gracias, y
Ya en un par de minutos van a poder encontrar la grabación en nuestro canal de YouTube para que también le den un repaso si quieren por ese medio. Que estén muy bien a todos. Feliz día.